Buenas a todos, amigos, enemigos y testigos de esta puesta en escena que se llama Cuba. Esta es La Darga, un espacio bebariano que, como el Che, ya siente bajo sus talones el costillar del restaurante. Aquí hablaremos de nuestros problemas, errores, las cosas que defendemos y también le echaremos un vistazo al mundo que nos rodea, porque Cuba, aunque isla, no está aislada. Soy Sandelis y ya comienzo. El tema de hoy es los dirigentes. Nuestros dirigentes, los actuales de nuestra Cuba, a cualquier nivel. Pero antes de empezar, quiero hacer una aclaración. Porque no tienen moral para juzgar a nuestros dirigentes, quienes defienden al sistema capitalista, que privilegia a una élite por encima del pueblo y donde las personas valen más por las cosas que poseen que por sus valores humanos. No tienen moral los medios de información, grandes medios de información de Occidente al servicio de estas élites, ni tienen moral quienes desean que Cuba regrese a lo que era antes del 59. Porque ¿qué tienen para ofrecernos? Un Donald Trump, evasor de impuestos, que incitó al asalto al Capitolio, acusado de fraude, de uso indebido de fondos de caridad. Un Joe Biden, que aprobó como senador el bombardeo a Yugoslavia, que ha pasado el 40% de su tiempo presidencial de vacaciones y que acaba de absolver a su hijo de tráfico de influencia, tenencia ilegal de armas y mentir sobre la adicción, utilizando su poder como presidente. Un George Bush que cuando el huracán Katrina asoló a la ciudad de New Orleans, provocando más de 1000 muertos, jamás se apareció por la ciudad desolada. En Europa, un rey Juan Carlos, que en medio de una crisis económica fuerte, andaba por África cazando elefantes con su amante y poseedor de negocios lucrativos, que cuando la Dana recientemente azotó a la ciudad de Valencia, provocando más de 200 fallecidos, los gobernantes le dijeron a la gente que fueran a trabajar, porque para ellos las ganancias valen más que los seres humanos, por eso fueron abucheados, insultados. En Inglaterra, un Boris Johnson, acusado del escándalo Partygate, por lo cual tuvo que dejar su cargo en medio de la pandemia y otros escándalos sexuales. Y ya de la mafia anticubana, el senador Bob Menéndez, que tuvo que dejar su cargo también por ser culpable de cargos de soborno, extorsión, fraude y corrupción. Eso no tiene nada que enseñarnos. Solo el pueblo cubano tiene toda la autoridad moral para juzgar a sus dirigentes. Y no hacen falta patrones externos. Aquí tuvimos un Maceo que iba al frente de la caballería, un Martí, ejemplo de ética en su comportamiento, que dio su vida en Dos Ríos, el Che, paradigma dirigente que dio su vida por otras tierras, Fidel, que fue en Moncada, vino en el Granma, combatió en la sierra, arriesgó su vida cuando el ciclón Flora, y el 5 de agosto del 94 fue a las calles en medio de la multitud, entró desarmado. Esos son nuestros padrones, Mella, Guiteras, Fran, José Antonio, Camilo, no tenemos que buscar ninguno afuera. Y comencemos ya con el tema. Hablándole a un dirigente, a ese dirigente de la Cuba de hoy, nunca puedo olvidar que en estos tiempos hay familias que no la están pasando bien y que él es su compatriota, no alguien superior. Que esos a los que él dirige necesitan de su entrega para seguirlo. Que la puntualidad significa el respeto para ellos. Que debe compartir con ellos, comer lo mismo que ellos y sacrificarse con ellos. Que a quienes más debe rendirles cuenta no es a los que lo dirigen, sino a los que representan. Que decirle siempre que sí a los de arriba para congraciarse es traicionar a los de abajo. Que debe ser exigente y a la vez humano. Que ninguna presión de quienes lo dirigen puede obligarlo a mentir. Falsear una información, alterar un dato y decir una mentira tiene un nombre: fraude. Que por el cargo que ocupa debe tener algunas condiciones que le permitan ejercerlo, pero nunca privilegios, ni para él, ni para ningún familiar, ni para ningún allegado. Que quienes se corrompen suelen comenzar por pasos pequeños, casi inconscientes. Que debe propiciar la participación de esos a los que dirige, no como populismo, sino por entender realmente que el cerebro colectivo es el mejor. Que quien lo critica lo ayuda y quien lo adula lo compromete en función de sus intereses. Que a las iniciativas de sus subordinados se les acoge, no se les frena. Que a los jóvenes se les abre paso, no se les aparta. Que la humildad lo dignifica y la arrogancia lo mancha. Que aunque dirige en condiciones difíciles, nada justifica su inercia. Que es útil y digno buscar soluciones, no justificaciones. Que el que se arriesga
triunfa y el que teme cede. Que para conocer lo que pasa en la base, debe tocar las cosas con la mano, no porque se lo cuente. Que las visitas se reciben con transparencia, no con teatros montados para sustituir la carencia de resultados. Que cuando es el que visite, debe ir a la profundidad y no contentarse con los teatros que le monten. Que la frase, los trapos se lavan adentro, es la justificación de los que le temen a la transparencia. Que debe ser consecuente. Su discurso debe ir a la par de sus acciones, como el Che. Que el pueblo tiene confianza en su dirigente, pero esa confianza tiene límites. Que cuando toma una decisión en función de su interés personal y no del colectivo, lo está traicionando. Que cuando malversa un recurso, lo está traicionando. Que cuando se acomoda, lo está traicionando. Y ya finalmente, volviendo a la herencia, nunca puedo olvidar cuando la adversidad lo esté acosando, de Céspedes, que con 12 hombres le bastaba para hacer la independencia. De Agramonte, que en momentos difíciles, cuando le preguntaron con qué contaba, respondió con la vergüenza de los cubanos. De Fidel en Cinco Palmas, con 7 hombres y 5 fusiles, que estaba convencido de ganar la guerra, y la ganó. Por esa herencia, no tienes derecho al desánimo, sino vendrán otros que sean merecedores del heroico pueblo del que formas parte. Nos vemos en un nuevo espacio de la Darga para sentir bajo los talones el costillar de Rocinante.